Bienvenidos. Estamos acá compartiendo la meditación bíblica que corresponde a esta semana para nuestros grupos celulares. Y estamos continuando con nuestra serie Encuentros. En esta serie estamos viendo las historias de algunas personas que tuvieron encuentros con Jesús. Ya hemos visto, por ejemplo, los encuentros que tuvieron con él Juan el Bautista, Satanás allá en el desierto, la mujer de Samaria junto al pozo, el leproso, el paralítico aquel que fue cargado por 4 amigos, Mateo el cobrador de impuestos. La semana pasada estuvimos viendo el encuentro que titulamos En un lugar triste, en el cual Jesús, estando en Jerusalén para una fiesta, fue sin embargo al estanque de Betesda, un lugar que estaba lleno de enfermos, ciegos, paralíticos. Y estando allí sanó a un hombre que llevaba, cuenta la historia bíblica, 38 años sin poder hacer nada para resolver su situación. Eso fue la semana pasada. El encuentro de hoy lo hemos titulado Religión o Compasión. Vamos a ver por qué ese nombre. Cuenta la historia bíblica en el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, allí es donde está toda la historia, Marcos capítulo 3, los versículos del 1 en adelante. Dice, solamente leo el versículo 1 ahora, dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Fíjate que dice que ocurrió en la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se reunían los hombres judíos cada sábado, o como ellos le llaman, el día de reposo, para estudiar la palabra de Dios. Aún hoy los judíos, generalmente, en muchísimas partes del mundo, hacen esto, tienen este lugar, la sinagoga, para estudiar la palabra de Dios. Ahora, ¿te fijaste quién se encontró con Jesús allí? Dice que había un hombre que tenía seca una mano. Ahora, en el idioma original que escribió el evangelista, el idioma griego, la frase original significa que el hombre por alguna razón tenía la mano y el brazo correspondiente tullida, atrofiada, tal vez porque la tuvo imposibilitada de moverla durante mucho tiempo, muchos años. Ahora, vamos a pensar por un momento solo en medios naturales, fíjate, solo en procesos naturales. ¿Qué sería más fácil? ¿Sanar una mano que acaba de quedar paralizada o una mano que lleva paralizada ya años y cuyos músculos y ligamentos y articulaciones ya están atrofiados por falta de uso? Por supuesto que sería más difícil una mano que lleva años en esa condición. Vamos a ver qué pasó con este hombre. Dice que en aquella sinagoga Jesús encontró a este hombre allí. Tal vez había ido para escuchar la palabra de Dios también. Pero allí se estaba preparando una especie de trampa o emboscada para Jesús. Dice el versículo 2, Mateo 3, versículo 2. Dice, y le acechaban. No dice exactamente quién, pero los que estaban allí. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. ¿Acusarle de qué? ¿De qué podrían acusar a Jesús si sanaba a aquel hombre allí? Bueno, el punto para ellos era si Jesús se atrevía a sanar al hombre en ese día que era el día de reposo, el sábado. Tenemos que recordar que los judíos de aquel tiempo habían elaborado todo un sistema muy rígido de preceptos y normas alrededor de los mandamientos bíblicos, los mandamientos que sí estaban en la Biblia. Ellos crearon todo este sistema de preceptos, de normas que tenían que ver con el día de reposo. Lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer, lo que se podía hacer, hasta qué límites, hasta qué números, qué cifras, qué cantidades, toda una serie de cosas. Ya anteriormente, Jesús y sus discípulos habían tenido algunos choques con los fariseos y los escribas, los maestros de la ley, a causa de esto.
debatiendo acerca de esto. Ya Jesús les había hecho una fuerte declaración. Si vamos allí a donde estamos leyendo la historia bíblica en Marcos capítulo 3, nos fijamos unos versículos más arriba, por ejemplo en el capítulo 2, los versículos 27 y 28, palabra de Jesús a los fariseos y los escribas, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, ese era el propio Jesús, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. A pesar de todos aquellos debates y aquellas posiciones encontradas, Jesús decidió en aquella sinagoga, aquel día de reposo, dar un paso osado tomando la iniciativa. Lo que hizo fue que les presentó a los que estaban allí una pregunta que los desafió. Mira lo que dice nuestra historia en Marcos capítulo 3, los versículos 3 y 4. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Todo el mundo lo podía ver. Y les dijo a los que estaban allí: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Te fijaste la pregunta retadora de Jesús allí, poniendo al hombre en medio para que todo el mundo lo pudiera ver? ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Tenemos que tener en cuenta que ahí la palabra lícito se refiere a si está permitido por Dios o no está permitido por Dios. Es lo que Jesús está preguntando. ¿Qué creen ustedes? ¿Dios permite que usemos el día de reposo para hacer el bien o para hacer el mal? Lo que está detrás de esta pregunta es: ¿qué es lo más importante delante de Dios? ¿Las prácticas religiosas, como tal día, observar tal día, cumplir con ciertas normas para determinado día específico y otras más? ¿Eso es lo más importante para Dios o la compasión? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué será más importante para Dios? Normalmente nosotros hoy en nuestros días no vemos una disyuntiva como la que vieron aquellos fariseos. Pero puede ser que alguna vez tengamos que escoger entre cumplir con determinada regla religiosa o mostrar verdadera compasión por alguien en su necesidad. Si nos encontramos en una disyuntiva así, que tengamos que hacer una decisión así, una elección así, ¿qué es mejor hacer en ese caso? Vamos a pensar en un ejemplo. ¿Recuerdas? Me voy a referir a otro caso en la Biblia, la parábola que Jesús contó del que nosotros llamamos del buen samaritano. Aquel hombre que fue asaltado y herido y lo dejaron tirado en el camino, y pasó un sacerdote, luego pasó un levita, que era el que ayudaba en el templo, y ellos vieron al hombre pero siguieron de largo. Imagínate que nosotros estamos camino a una reunión de la iglesia. Por ejemplo, sentimos que debemos estar allí y demás, pero surge una necesidad urgente, no una necesidad que se pueda dejar para más tarde, una necesidad no de nosotros, sino una necesidad de otra persona que necesita ayuda urgente. Ahí entonces nos estamos viendo nosotros ante la disyuntiva. Dejamos a esta persona a un lado, ignoramos su necesidad porque tenemos que cumplir con la norma de reunirnos en la iglesia hoy domingo o el día que fuera, y no podemos abandonar eso para ayudar a esta persona en su necesidad. O decidimos poner a un lado temporalmente el cumplir con esa norma o costumbre o hábito o necesidad nuestra de reunirnos en la iglesia el domingo para adorar a Dios, para todas esas cosas, y atender esa necesidad urgente de esta persona que necesita de nosotros. Vamos a ver finalmente
qué sucedió allí en esa sinagoga donde Jesús estaba y qué fue lo que hizo Jesús. Y vamos a tratar de aprender de él. Dice en los versículos 5 y 6, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Así que Jesús les hizo la pregunta, ellos no contestaron la pregunta. Te recuerdo la pregunta. Jesús les preguntó, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, no contestaron la pregunta. Y después de desafiarlos de esa manera y ver la dureza de su corazón, dice que Jesús se entristeció. Y él sanó a aquel hombre que estaba allí. Ahora, vamos a pensar en nosotros. Nosotros los cristianos no guardamos el sábado como día de reposo, pero sí apartamos el domingo como el día del Señor, celebrando que fue el domingo, el primer día de la semana, cuando Jesús resucitó de los muertos. Y entonces apartamos el domingo como el día del Señor para adorarlo a Él junto con nuestros hermanos. Ahora, muchos cristianos tienen el concepto de que el domingo es un día para relajarse, para buscar su placer personal o el de su familia. Es la famosa frase de Sunday Fun Day, o sea, sería traducido como domingo el día de diversión, lo que es un juego de palabras. Y lamentablemente muchos cristianos tienen el concepto de que el domingo es para eso, es para divertirse, es para relajarse. Ahora, según lo que vimos en esta historia de este encuentro de hoy, según el ejemplo de Jesús en el encuentro de hoy, pregunto, y quiero que pienses en esto, ¿en qué tipo de actividades deberíamos ocuparnos mayormente los domingos? ¿En solamente cumplir normas religiosas? ¿En buscar nuestro propio placer? Yo creo que si resumimos en pocas palabras lo que hemos aprendido hoy aquí, tenemos que fijarnos tanto en la pregunta que hizo Jesús como en la respuesta que él mismo dio al hacer lo que hizo. Sí, él entendió que lo correcto en aquel día de reposo era hacer el bien. Y con eso nos estaba dejando una enseñanza. Así que hoy hemos visto el breve encuentro de Jesús con un hombre que tenía una mano paralizada. No nos es extraño que Jesús lo sanara inmediatamente con su poder y su compasión. Lo que lo hizo notorio fue que aquel encuentro ocurrió en una sinagoga y precisamente en un día de reposo. Jesús desafió a los fariseos que pensaran si era mejor en un día dedicado a Dios hacer el bien a alguien o no. Realmente Jesús mostró en múltiples oportunidades que para él son más importantes las personas que las cosas. Repito, para Jesús son más importantes las personas que las cosas. Y así lo demostró muchas veces. Y en las cosas, él incluía generalmente las prácticas religiosas. Para Jesús eran más importantes las personas. Gracias a Dios que para él tú y yo somos muy importantes. Todo esto nos ha enseñado que la mejor religión que Jesús quiere que nosotros practiquemos es la compasión por las personas en necesidad. No para ganarnos el cielo con las buenas obras, lo cual no sería posible. Dice el apóstol Pablo en la palabra de Dios, que nosotros somos salvos, dice, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, un día yo llegué al cielo porque fui bueno, porque hice muchas cosas buenas, porque le hice el bien a los demás. No, Dios dice que esa no es la manera. No es la manera de salvarnos de nuestro pecado y de nuestra condenación. Pero nosotros nos salvamos por la obra que Jesucristo hizo en la cruz,
cuando pagó allí con su vida por nuestros pecados. En eso estamos claros. Pero sí, después que hemos sido salvados por Jesucristo, sí dice la Biblia, el mismo pasaje ese de Pablo a los Efesios, dice que debemos ocuparnos en obras buenas. De hecho, dice que hay toda una serie de obras buenas que el Señor preparó, hizo la lista para nosotros, para que nosotros nos ocupáramos en esas obras buenas. Leo aquí lo que dice literalmente en Efesios 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene preparada para ti, mi hermano, para ti, mi hermana, para mí también. Dios desde antemano tenía preparada una lista de obras buenas en la que Él ahora que somos de Cristo, Él espera que nosotros nos ocupemos. Otra vez, no es para ganarnos el cielo, no es para salvarnos. Hay personas que a veces dicen, tal persona se ganó el cielo porque mira que hace el bien. No, nadie se gana el cielo haciendo el bien. Porque imagínate, ¿y quién paga por el pecado nuestro? ¿Quién paga por nuestra rebeldía o nuestra indiferencia hacia Dios? ¿Quién paga por haber estado nosotros lejos de Dios? Ninguna de las obras buenas que nosotros hagamos sirve como contrapeso por el pecado nuestro que nos separa de Dios. No. Ninguna de nuestras buenas obras nos hace ganar el cielo, nos hace merecer nada delante de Dios. Pero el punto aquí es, los que ya somos de Cristo, los que ya hemos sido salvados por Jesucristo, los que ya hemos sido perdonados por Jesucristo, el Señor está esperando, mi hermano, mi hermana, que nosotros, tú y yo, nos ocupemos ahora en esas obras buenas que Él tiene preparado para nosotros. Y esas obras buenas tienen que ver con la gente a nuestro alrededor. No son deberes religiosos lo que Él espera que nosotros cumplamos, sino que nosotros pongamos en práctica la compasión como la de Jesús. Fíjate, el sentimiento de Jesús que se mostró en aquel encuentro fue de tristeza. ¿Por qué tristeza? ¿Por qué crees que Jesús se sintió triste? Se sintió triste al ver la condición de ese hombre y al mismo tiempo la dureza del corazón de los que estaban allí, que no les importaba la situación de aquel hombre. Lo único que les importaba eran las normas religiosas, que muchas de ellas ellos mismos las habían creado, no eran exactamente las que Dios había puesto, sino ellos las habían agregado. Pero había que cumplirlas, no importaba la situación de aquel hombre, no podía ser sanado porque era el día de reposo. Que no nos pase eso a nosotros y que nosotros estemos conscientes de que para el Señor son más importantes las personas que las cosas, que cualquier otra cosa. Y que nosotros podamos sentir esa misma compasión, que nos duela la situación de las personas en necesidad. Así nos vamos a parecer más a Él. Ahora mismo en este tiempo difícil, que tanto aquí como en muchísimas otras partes hay personas afectadas por este virus que ha creado toda una epidemia o una pandemia, pero que también hay personas que no están siendo afectadas por el virus todavía, pero tienen el temor. Y ya sea que su temor sea grande o pequeño, muchos, y estoy pensando sobre todo en personas mayores de edad, están viendo limitadas muchas de sus posibilidades a causa del virus y de todas las medidas que se han tomado para evitar su propagación, donde muchas personas se les recomienda que estén en sus casas, que no salgan, que no vayan a donde haya reuniones de personas, aglomeraciones. Hay personas que no están trabajando, tal vez a tu alrededor,
y tienen necesidad. Hay personas mayores que no tienen tal vez cómo acceder a comprar ciertas cosas que les hacen falta. Y tal vez eres tú el que puedes ayudar. ¿O soy yo? Lo que nos hace falta es que nosotros podamos sentir la misma compasión de Jesús por los que están en necesidad. Vamos a orar. Yo te invito a orar conmigo. Señor, estamos aquí en tu presencia, agradecidos por tu gran bondad, agradecidos por tu tremenda compasión por nosotros. Porque un día tuviste compasión de nosotros, aún sin nosotros merecerlo, Señor. Y enviaste a tu Hijo Jesús a este mundo para que hiciera un sacrificio enorme y así pagar por nuestros pecados, por nuestra condenación, por nuestras culpas. Gracias porque miraste nuestra necesidad, sentiste compasión y actuaste, Señor. Ahora, te estamos pidiendo, Señor, en primer lugar por nosotros, que nos ayudes a abrir nuestros ojos, a no pensar tanto en nosotros mismos y a tener esa misma compasión tuya, Señor, en nuestros corazones, que nos lleve a mirar a otros en sus necesidades, en sus problemas, en su soledad tal vez, y a dar algún paso que nos saque de nuestra zona de confort, de nuestra necesidad, de nuestra comodidad, para poder ir allí donde ellos están y darles la ayuda que tal vez están necesitando. Rogamos, Señor, tú nos muevas, tú nos enseñes, tú nos muestres y nos impulses con tu compasión. Ayúdanos como iglesia a cumplir de esta manera, Señor, el rol que tú tienes para nosotros en un tiempo como este. Y también te rogamos, Señor, por esa misma compasión tuya, que tengas misericordia de tantas personas a nuestro alrededor, unos que están enfermos, otros que sienten un gran temor a enfermarse, y otros que están teniendo otras necesidades, tal vez económicas, financieras. Muchos que están ahora más solos que nunca, Señor. Te rogamos por ellos. Y te rogamos en general por toda esta situación de esta pandemia, Señor, global. Te rogamos tengas misericordia. Y en tu gran compasión detengas esta pandemia. Permite, Señor, también que muchas personas que no te han conocido, ahora en este tiempo, te busquen y puedan hallarte. Y ayúdanos a nosotros, Señor, los que ya conocemos ese camino, porque tú un día nos encontraste a nosotros también. Que nosotros podamos ayudar a la gente a nuestro alrededor a encontrar el camino a ti a través de Jesucristo. Gracias, gracias por amarnos, por darnos un día más de vida, por darnos esta oportunidad. Y sobre todo, gracias porque podemos ser tus hijos y tenerte como nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos entonces la próxima semana.